Hola, yo soy Jorn y este es mi canal de YouTube. Y hoy en este video me gustaría compartir con ustedes papiamento 67. Papiamento 67. Sí, ya estamos a papiamento 67. Y hoy me gustaría compartir con ustedes palabras que usaban mis abuelos. Palabras viejos en papiamento. Pero antes, me gustaría preguntarte, ¿ya estás suscrito a este canal? Si todavía no estás suscrito, te invito a que te suscribas a este canal, dale suscribir, activa esa campanita, que cada vez que yo voy subiendo uno de mis videos, tú consigues automáticamente una notificación y así, dentro de poco, puedes hablar mi dushi papiamento. También te invito a que pases a mis redes sociales, que tengo Instagram y Facebook, y me imagino que ya ustedes saben todo el cuento. En mi Instagram subo un montón de fotos y en mi página like de Facebook tengo una página blog que escribo todo sobre mi vida. Les espero por ahí. Así que hoy prepara tu cuaderno, tu lápiz, todo lo que necesitas, porque vamos a estudiar palabras antiguas en papiamento. Y estas palabras prácticamente ya no lo escuchas más, ya lo han modernizado. Me imagino que mis hijos no conocen esas palabras. Que me gustaría que ustedes sí aprenden conmigo esas palabras. Bueno, el primero, pata, pata. Me imagino que esta es una palabra que ya ustedes han escuchado. Pata, pata. Pata, pata es cuando alguien está muy borracho y le decimos, ¿verdad? Pata, pata. Pata, pata. Después de estar borracho, uno se levanta el siguiente día con resaca, como dicen aquí en España. Pero en papiamento es guayaba. Guayaba. Esta guayaba. Resaca, guayaba. Cuando alguien vamos a decir, estaba muy activo y en un rato se durmió y está como muerto en sueño, que no sabe más del mundo, se dice sampet. Sampet. Hasta aquí. Sampet. Sampet. Recuerda, son palabras muy viejo. No sé si ustedes saben de algo, vamos a decir, cuando algo no quiere crecer, como una fruta, no se quiere crecer, se queda pequeño, se dice pashuma. Pashuma. No sé cómo dirías tú en tu idioma, pero pashuma. Cuando te dan una sorpresa así, algo de repente así que te sorprende, te quedas babuca. Babuca. Babuca es como sorprendido. Babuca. Cuando comes algo y te da alergia, shiwata. Shiwata. Cuando has conseguido alergia por algo, shiwata. Shiwata. Bueno, son algunas palabras antiguas en papiamento que casi no lo usa, pero es muy importante que ustedes que están aprendiendo, aprenden también de estos. Shiwata, babuca. Pero me gustaría saber, en tu país, ¿también tiene esas palabras que ya no se escucha más? Deja tu comentario aquí para mí, que a mí me encanta leer los comentarios. Y nos vemos la otra semana, papiamento 68.